como esta. Esta es una verdad absoluta de la matemática, que yo acá la he enunciado medio rápidamente, porque acá yo debería decir en todo triángulo rectángulo plano, porque en una alguien me podría decir un triángulo rectángulo en la esfera. No sé si han pensado en la esfera, en la esfera, uno podría armar un triángulo equilátero rectángulo. Te digo cómo. Te agarrás, te vas al polo norte, caminás, por decir, en dirección sur hasta el Ecuador, luego del Ecuador te vas hacia, digamos, hacia el este, te vas caminando de modo tal que hagas un cuarto de circunferencia y luego volvés a subir al polo norte. Bueno, ese triángulo que acabo de describir es un triángulo en donde todos los grados, porque justamente camino hacia el sur, luego doblo hacia el este, eso es doblar 90 grados, o camino un buen trecho hasta haber hecho un cuarto de circunferencia, y luego camino al norte, de vuelta doblo 90 grados y termino en el polo norte. Y como en el polo norte hice un cuarto de circunferencia abajo, en ese polo norte también se forma un ángulo de 90 grados. Ahí hay triángulos rectángulos que son equiláteros. No vale esto que está escrito acá para nada. Por eso acá debería decir en todo triángulo rectángulo plano, y cuando yo diga plano tendría que empezar a explicarte todos los axiomas que significa ser rectángulo plano, triángulo rectángulo plano, pero bueno, no viene al caso. Lo que para ser sencillo, todo triángulo rectángulo que vos dibujes en una hoja de papel va a cumplir esta relación. Y eso no hay discusión. Esto no es como la ley de Newton o como la penicilina. Esto es sí o sí verdad. Y si vos me llegás a venir con un triángulo rectángulo que no cumple esto, yo te voy a decir, no lo dibujaste en un papel. No, sí lo dibujé en un papel. Entonces no es rectángulo. No, sí es rectángulo. No, estás equivocado, te voy a decir. No puede ser. No podés dibujar un triángulo en el papel, rectángulo, y que no cumpla eso. Imposible. No, yo lo logré. Imposible. Te estás equivocando. Hay un valor de verdad absoluta en matemática en un teorema. Y la verdad no es que medí muchos triángulos rectángulos y llegué a esta conclusión. No es que hice 1000 experimentos, confronté hice un test de hipótesis y llegué a la conclusión de que esto anda siempre. No, es esto. Es este dibujo que ustedes ven acá abajo, en donde te muestra de que, bueno, acá no quiero entrar demasiado en detalle en la matemática que está aquí, pero básicamente te está mostrando un cuadrado grande de lado A más B. Fíjense que este triangulito azul que está aquí es el mismo azul que está acá abajo. Tiene lados A y B que forman ángulo recto e hipotenusa C. Bueno, luego ese triangulito que tenía acá abajo azul, lo copié arriba y a los costados, lo copié, formando un cuadrado grande del lado A más B, del lado A más B. Si me preguntás por qué esto es un cuadrado, que es lo que deberías hacerme, cómo sé que este dibujo grande es un cuadrado, te explicaría porque los 4 ángulos son rectos, porque he puesto el triángulo rectángulo, como cada uno de estos 4 son triángulos rectángulos, esos ángulos que están acá son rectos, y todos los lados son iguales porque todos los lados miden A más B por cómo yo organicé los triángulos. Así que luego de haber hecho eso, me queda un agujero blanco que es cuadrado también. Que es cuadrado, ¿por qué? Es cuadrado porque como la suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180, y este que está acá es 90, este que está acá más este que está acá suman 90. Para sumar este más 90, 180, este y este suman 90. Así que este que está aquí y este que está aquí suman 90, y como toda la vuelta suma 180,
este ángulo blanco es 90. Así que esto que ustedes están viendo acá es un cuadrado del lado C, así que su superficie es C cuadrado. Y luego los traslado al triángulo verde, este lo traslado hasta acá, al triángulo azul lo traslado hacia la derecha y el verde claro lo bajo, y termina quedándome, no quiero seguir poniéndome plomo, pero ustedes acá me deberían empezar a cuestionar cómo sabés que este es un cuadrado también, cómo sabés que todo encajó bien, te lo justificaría todo, y vos ves que ahora la superficie blanca es A cuadrado más B cuadrado. Pero la cantidad de pintura blanca de un lado y el otro no cambió, sigue siendo la misma cantidad de pintura blanca que necesito porque sigue todo el cuadrado grande pintado en azul oscuro, celestito, verde claro y verde oscuro, y blanco, acá lo mismo. Así que tiene que ser que lo blanco de los dos lados dan lo mismo. Conclusión, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bueno, eso es la matemática y como les digo, está preparada para que cuestiones todo lo que vos quieras cuestionar acá para terminar de aclarar cualquier duda que tengas en el razonamiento deductivo que hemos hecho de este teorema. Perdón, Leandro, Priscila Fernández tiene una pregunta. A ver. Sí, yo quería preguntar, volviendo al ejemplo este de que ningún triángulo puede refutar el teorema, sí, porque no existe esa relación de evidencia que podría haber, ¿algún teorema pierde su estatus de teorema? Claro, no le pasa lo que le pasa a las leyes, ni a las leyes de Newton, ni a leyes mucho menos leyes como es la ley de la oferta y de la demanda, por decir. Esa es otra ley, que esa vale excepcionalmente, esa ni merece llamarse ley casi, pero no, claro, los teoremas de la matemática no son como las leyes de las otras ciencias. Esta no va a aparecer. Lo que puede aparecer es un contexto diferente, por decirte. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, pero te acabo de decir un triángulo equilátero en la Tierra, no es plano, cuyo suma de ángulos interiores daba 90 más 90 más 90, da 270. Claro, lo que pasa es que ese no contradice el teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180, porque ese se dice así resumidamente, pero ese teorema dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano. Bien. Da 180. Mi pregunta es si en algún momento la matemática le dio estatus de teorema a algún paquete de conocimiento que luego haya perdido su estatus de teorema. Sí, te entiendo y la respuesta es no. Capaz que no te contesté suficientemente bien, pero la respuesta, insisto, es no. Y no me gustó mucho cuando vos decís un paquete de conocimientos. Un teorema no es un paquete de conocimiento, es una verdad. Una verdad. Ese es un teorema. ¿Está bien? Es un teorema. Y rechaza la palabra verdad, perdón. ¿Cómo? Es mi problema con la palabra verdad, pero sí, entiendo que en matemática es una verdad. Claro, es una verdad. Exactamente. Está bien, está muy bueno que vos hayas dicho que te hace ruido con lo que significa. Lo que pasa es que en matemática la palabra verdad tiene una definición. O sea, es algo que uno obtiene a través de un razonamiento deductivo. Es lo que hicimos acá. En el fondo, lo que acabamos de hacer en la demostración es lo que en el fondo te confirma de que no hay forma de que vos dibujes un triángulo plano en donde no se cumpla esta igualdad. Porque acá está la explicación, porque pasa esto. Lo que está escrito acá abajo, las superficies blancas son las mismas, el tamaño de las superficies blancas son las mismas. ¿Está bien? Así que no. Ojo, en una de esas, si nos metemos a discutir un poquito más filosóficamente lo que vos acabas de decir, si hay algún teorema que en algún momento haya caído del estatus de teorema, te voy a dar un ejemplo para decirte que sí.
por ejemplo, dada una recta, esta es una verdad de la geometría de Euclides, dada una recta y un punto exterior a ella, hay una única paralela que pasa por ese punto. Hay una única paralela, la recta dada, que pasa por ese punto. Esa verdad, ese teorema fue intentado demostrar por Euclides un montón. Se notan los elementos, los intentos de demostrar ese teorema que él tiene, y luego se da por vencido porque no le sale demostrar ese teorema, y él le cambia la jerarquía y lo manda como axioma, y dice, vamos a aceptar eso como verdad. Dada una recta y un punto exterior a ella, por ese punto pasa una única paralela a la recta dada. Y lo pone, bueno, ahí es como que cambió un poco el estatus de ser teorema a ser axioma. Lo que pasa es que nunca fue un teorema, nunca fue una verdad, nunca lo pudo demostrar. Y de hecho que con la evolución, ya hacia el siglo XVI, empiezan a descubrir de que estaban equivocados lo que creían de que eso era demostrable, porque es falso. Con los axiomas que había puesto originalmente Euclides, no se podía deducir eso, y está lleno de geometrías en donde no es verdad que por un punto exterior a una recta pase una única paralela. Directamente no es verdad. Entonces, capaz que, digamos, en algún sentido vos podrías decir, bueno, es un teorema que se cayó. Está bien, podría ser un teorema que se cayó. Yo directamente, los matemáticos decimos, es que nunca fue teorema. ¿Está bien? Nunca fue teorema. Muy bien. Perdón, Leandro, mientras se arma la revolución en la granja del chat con el problema de la verdad, Sí. Mariano Barzotti tiene una consulta. Dale. No, de algún modo estaba respondida por lo que dijiste, pero me quedó la duda, bueno, si un teorema, que no... Se dio el caso de que algún teorema a posteriori se ha demostrado que estaba mal construido, digamos, que no fuera una verdad. Y en ese caso, si hay una forma ya establecida por la matemática, a partir de la cual una demostración pueda ser automáticamente validada o inválida. Bien, a ver si entiendo la pregunta. Viene bien, o sea, ha pasado en la historia de la matemática numerosas oportunidades en donde generalmente las supuestas verdades que no están demostradas, en matemática le llamamos conjeturas. Se llama así. Cuando vos decís, creo que sucede lo siguiente, y no me sale demostrarlo, es lo que se llama conjetura. Por decirte, termino de decir porque me estoy desorganizando. Con el tiempo, esas conjeturas terminan confirmándose, en cuyo caso pasan a ser teoremas porque se demostraron, o simplemente uno dice, che, esa conjetura era falsa, todos creíamos que era verdad y no es verdad. Eso pasa. Y también pasa de que hay conjeturas de que se demuestran y tiene demostración mala, que creo que es lo que dijiste vos, María, ¿no? Y luego se descubre que la demostración tenía un error. Bueno, entonces ahí sí pasaría medio lo que dice Priscila, de que había una conjetura que fue demostrada, así que pasó a ser teorema, y después se descubrió que estaba mal demostrada, y entonces se cayó el teorema. Poner eso. De vuelta yo te digo, no, es que si estaba mal demostrada nunca fue teorema. Lo que nos puede haber pasado es que creíamos que era teorema porque alguien ya lo había demostrado y pasamos a creer que era un teorema, pero estaba mal demostrado. Es decir, vos preguntás si hay alguna manera de validar. Claro, eso es cierto que vive sujeto a la posibilidad de error del ser humano. Hay muchas cosas que se demuestran, sale publicado en artículos en revistas muy prestigiosas, y con el tiempo se descubre algún error. Eso ha pasado miles de veces, y entonces pasaría lo que dice Priscila. Hubo un teorema que sobrevivió 5 años, 15 años, 20 años, y después se le descubrió un error y dejó de ser teorema, y quizás estrictamente habría que decir, bueno, que nunca fue teorema. Un ejemplo muy cercano a Latinoamérica, hay una famosa conjetura que se llama la conjetura de Goldbach,
que afirma que todo número par se puede escribir como suma de dos números primos. Todo número par mayor que 2. Bueno, es conjetura, o sea, se cree que es verdadero, todo el mundo está convencido que es verdadero, nadie ha podido demostrarlo, pero un caso particular muy importante fue demostrado por un matemático peruano, Heathcote, ha visitado la Universidad de Córdoba cuando se hizo famoso por demostrar una circunstancia particular en donde demostró eso, en el año 2012. Y el artículo ha sido enviado a publicar y está todavía bajo referato. Como en el 2018 encontraron un pequeño error en la demostración de Heathcote, que se arregló. Pero todavía siguen sin aceptarlo en revistas científicas por las dudas de que haya algún pequeño error. Hasta donde yo entiendo, la comunidad matemática en general no cree que haya ningún error. O sea, creen que la demostración tenía ese errorcito que fue arreglado, pero no está 100% confirmado por pares de que esa demostración esté correcta. Y el día que esté confirmado por pares de que esa demostración es correcta, por supuesto que queda un lugar a que los pares se hayan equivocado y haya un error. Pero por darte un ejemplo de algo que hace ya 10 años que está siendo evaluado si hay o no hay un error y todavía no ha salido publicado, justo por un matemático latinoamericano. ¿Hay algún teorema que nos ayude a resolver el último ejercicio cuadrado? Sí, eso sí. Bueno, Mariano, no sé si te contesté lo que vos preguntabas. Sí, el último sí, es muy bueno. Básicamente Pitágoras y un poquito algo, sobre todo el de cuadriculado Pitágoras. Y quizá un poquito de geometría analítica. Y el otro también, con un poquito de geometría analítica. Sí, totalmente. Bueno, Mariano, ¿contesté lo que vos me preguntabas? Sí, lo único que me quedaba, pero tampoco te quiero desviar demasiado, es si se puede determinar que algo es indemostrable. En ese caso pasa a ser axioma, se incorpora, digamos, y es necesario para una construcción matemática X, se incorpora como axioma o como que son dos cosas. Hay un famoso teorema de incompletitud de Gödel que dice que todo sistema axiomático hay verdades que no pueden ser demostradas. Es profundísimo y sé medio poco, vos sabés, o sea, es como para decir así muy superficialmente como lo acabo de decir, sé, pero para ir fino es un resultado que revolucionó la matemática, el teorema de incompletitud de Gödel. Entonces sí, hay en general son verdades sofisticadas, son verdades, afirmaciones sofisticadas, pero eso hay. Tal cual. Y no me desvían, o sea, me preguntan, ya estoy terminando con lo que tenía planeado. Ahí tiene la confirmación, acá ven de este lado que falta una sola transparencia. Bueno, no sé si hay algo más que me Leandro. Sí, perdón, Leandro, sí. Fernando Lepstein quiere una consulta. A ver. Sí. No, por lo que decía Mariano, sí, es muy... creo que lo que probó Gödel es la existencia de proposiciones que no se pueden demostrar, y que son, si no me equivoco, son la mayoría, pero no se conocen ninguna, creo, de las indecidibles, me parece. Y la otra cosa era... con el tema de los axiomas, aclarar que, claro, uno puede decir, bueno, esto lo pongo como axioma, pero tendría que probar que no contradice ninguno de los que ya tiene, ¿no? Buenísimo. Eso, algo que no he dicho, es importantísimo cuando uno quiere imponer un nuevo axioma. Excelente. Eso no lo había dicho y muy bien que me lo agregas. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí estoy viendo, sí, claro, este seminario va en paralelo con filosofía e historia de la ciencia, donde cuestionamos la verdad. Bien, está bueno porque allá la cuestionan, acá no la cuestionamos. No, y además con esto desde la dirección vamos a promover algo así como un Titanes en el ring, Leandro. Sería buenísimo, sí. Sería buenísimo, me entreno
para que me den una paliza. O sea, me voy a entrenar a aguantar trompadas, pero no sé si voy a alcanzar a tirar demasiado. Muy bien. Estaría muy bueno, sí, estaría Muy bien. bien. Algo vamos a hacer. Bueno, la última transparencia, o sea, acá decía algunos teoremas, empecé con el de Pitágoras, que es capaz que el de uno de los, capaz que a la mayoría de las personas dicen, decime algún teorema, y capaz que se le cruza el teorema de Pitágoras. Acá tengo otros dos. El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número se puede expresar de manera única como producto de números primos. ¿Vieron? Los números primos son los átomos de la aritmética. Son los números que no se pueden repartir. El 7 es primo porque si tengo 7 cosas no las puedo repartir entre nadie más que entre una o 7 personas. Una para cada una o todas los 7 para una sola. Esos son los números primos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17 o 23, etc. Bueno, y todo número se puede expresar de manera única como producto de números primos. La demostración es muy linda, en general es básicamente al alcance de casi todo el mundo. Esta afirmación se puede expresar de manera única, esconde una sutileza que está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Es una, se puede expresar, y la otra dice de manera única. Es parecido a lo que le pasó a alguien, ya que decía, che, en el problema este de los empleos estables, yo pude encontrar una asignación estable, no sé si es la única. Entonces, acá alguien puede decir cómo expresamos el 12 como producto de primos. Yo encontré una forma, 2 por 2 por 3. Perfecto. ¿Y de qué otra forma lo podés expresar como producto de primos? Bueno, no sé si lo podré expresar de otra forma. Porque el teorema dice claramente las dos cosas. Todo número se puede expresar como producto de primos, y luego dice de una única manera. La parte de, entonces como que la demostración o la argumentación que tengo que hacer requiere dos partes. Una es el se puede expresar y otra el de manera única. El se puede expresar es más o menos intuitivo, porque vos agarrás un número y si ese número es primo, bueno, ya lo expresaste como producto de primos, porque él es primo. Y si no fuera primo, quiere decir que es descomponible, lo podés partir en dos. Entonces ese número que vos tenías, suponete que se llamaba X el número, lo has descompuesto como A por B. Y ahora te planteas, A y B, ¿son primos o no? Si fueran primos, listo, lograste descomponer el X como producto de A por B y ambos son primos. Y si no fueran primos ambos o alguno de los dos, bueno, lo volvés a factorear y seguís así hasta que al final, como vas descendiendo en el tamaño de los numeritos, en un momento te estabilizás y llegaste a la factorización en primos. Lo que no es para nada claro y requiere un argumento ligeramente más sofisticado, pero insisto, más o menos como para el alcance de todos, es cómo estás seguro de que cuando empezás ese proceso de destruir el número, de ir partiéndolo, uno podría empezar por un lado y el otro podría empezar por el otro, y cómo sabés que va a llegar a lo mismo. Bueno, eso no es tan obvio, pero bueno, es verdad. No hay forma de que vos me encuentres de que el producto de estos primos da igual que el producto de estos otros primos. Imposible. Me llegaba a caer, che, yo he visto que si hago el 5 por el 7 por el 13 me da lo mismo que el 11 por el 17. Mal. Imposible. No puede ocurrir que vos multipliques unos primos y otros primos y te dé igual. Imposible. Eso es el teorema. Bueno, y habíamos hablado hace un ratito sobre Téteto. Es el que, por decir, descubre este teorema de clasificación de que si vos querés armar cuerpos, no sé si han prestado atención, por ejemplo, a la pelota de fútbol, sobre todo las clásicas, las antiguas estaban armadas con hexágonos y pentágonos, pues estos son cuerpos que tienen que estar armados todos con la misma polígono, las caras tienen que ser todos el mismo polígono, y tienen que tener todos lados iguales, los ángulos planos ser todos iguales, sería este angulito que está acá, este angulito de acá,
ser todos iguales. Eso hace que los polígonos sean regulares. Y los ángulos diedros son los ángulos que forman las caras entre sí. Tienen que ser todos iguales. Bueno, hay exactamente 5. Nuevamente, esto requiere una demostración ligeramente más elaborada todavía. Bueno, primero tendría que mostrarte de que estos que te he mostrado acá cumplen, de que todos sus ángulos y todos sus lados y todos sus ángulos diedros son iguales entre sí. Y luego te tendría que probar que no hay forma de que me armes otro, ¿no? Bueno, este resultado es precioso, es precioso. Data también tiene más de 2000 años de antigüedad. Bueno, Fernando me aclaró, salvo reordenamiento. Muy bien, muy bien. En matemáticas somos muy cuidadosos porque cuando decimos única, él me aclara de que cuando decimos única, claro, podría ser, por supuesto, por ejemplo, 2 por 3 da lo mismo que 3 por 2. Ambos dan 6. O sea, ahí tengo, pero es lo único que vos podrías, si vos tomás diferentes primos y los multiplicás, y son diferentes de estos otros y los multiplicás, eso te va a dar distinto. Sí, hay, Fernando, hay poliedros con todas las caras que son poliedros regulares y los ángulos diedros no son congruentes. Buenísima la pregunta. Un ejemplo más o menos fácil es que uno agarrara, a ver, yo te digo, no sé si estoy por decir bien. No, te iba a decir uno que me estoy equivocando, pero sí hay. Es necesario pedir que los diedros sean congruentes entre sí. Déjame que piense un cachito. Pero vos sabés, el ejemplo no es difícil. Vos sabés que no lo estoy teniendo en mente ahora. De problema para la semana que viene. Sí, de problema para la semana que viene. Creí que te iba a poder contestar rápido, pero no lo tengo presente, pero sí, estoy 90% seguro, debería decir 100% seguro de que hay otros, si no pedís que todos los... Y hasta tengo la idea de que estoy ahogado en un vaso de agua porque no es difícil, pero no me está saliendo ahora. Bueno, muy bien. A ver si me he quedado con alguna otra pregunta. No, Leandro, preguntas por lo menos no. Bueno, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más? O sea, yo no estoy apurado por irme. Si alguien quiere preguntar, ningún apuro, ningún problema. ¿Podemos seguir, Leandro? No han levantado la mano tampoco. ¿No hay nadie? No. Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? ¿La clase de hoy termina a la 1 o sigue un poco más? Según, yo estoy como recién asumido, ¿viste? Tenía entendido que era de 10 a 12. Pero sí, no. Así que ya no sé si eso es verdad, no es verdad. No. Es de 10 a 1. Número primo. Ya tengo como un lío, yo estoy de oyente. No. De 10 a 1 los dos encuentros. O sea, creo que originalmente, sí, a 13, ahí Priscila dice 13. Ningún problema. No, originalmente creo que eran 3 horas a la tarde, pero lo pasaron de 10 a 13. Ahí está, y Priscila lo aclara de que no nos preocupemos. Sí, a 13, Leandro, ahí está. Estaba establecido así, lo confirma Darío. Gracias, chicos. Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere preguntar algo más, y si no nos vemos. Yo ahora voy a mirar las entregas que han hecho ustedes, y bueno, siguen teniendo para pensar los problemitas que les puse. Y seguimos la clase que viene, donde vamos a hablar de algunos problemas famosos y quiero hablar de otra cosa también. En la clase que viene vamos a decir un poquito sobre los problemas famosos y un poco de la relevancia que tiene la matemática en las ciencias, en donde ya vieron en las definiciones permanentemente estuvimos diciendo cómo es omnipresente la matemática en todas las ciencias, cómo es usada como lenguaje para el resto de la ciencia. Vamos a decir un poquito más sobre eso, pero luego quiero hacer un poco de énfasis
en la relevancia que tiene la matemática en la educación nuestra, en los 12 años de educación obligatoria, que yo creo que hay una confusión también en el periodismo en general, que son los que comunican por qué tenemos que estudiar matemática, y luego vamos a encarar la famosa pregunta, ¿qué no se sabe de matemática, ¿no? Bueno, hace un ratito les dije, no se sabe si es verdad o no de que todo número par es suma de dos números primos, eso no se sabe, y esa es dificilísima, tiene muchísimos años de historia, pero no es una pregunta tan trascendente científicamente, vamos a hablar de algunas que son muy trascendentes científicamente. Bueno, gracias a vos, Ignacio. Estamos listos entonces. Bueno, compañeros, la verdad, Leandro, una clase para mí brillante, así que felicitaciones, ha sido un placer en mi debut, justo arrancar acompañando tu seminario, así que... Vale. Bueno, yo por mi parte felicitaciones, César, por hacerte cargo de esta especialización, sí. y te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Un gusto conocer. No, igualmente, vamos a estar en contacto, ha sido un placer también el encuentro. Sencillamente quería decirles a todos, estaban de acuerdo, soy de usar mucho el aula virtual, así que dicho esto, esta clase, la grabación de esta clase va a estar subida en la plataforma, ¿no? En la Moodle, y si están todos de acuerdo, prefiero que concentremos, digo, como una manera ya de ir conociéndonos, que sea el aula virtual el espacio donde concentramos sobre todo materiales, etcétera, y no dispersar canales, porque de lo contrario empiezan a correr, no sé, avisos y cuestiones, tenemos un WhatsApp, pero hay cosas sino por correo, otro por WhatsApp, más el aula, y me parece que eso nos complejiza, así que como que la caja donde concentramos, digamos, materiales, videos y todo lo que los distintos profesores nos vayan compartiendo, se los voy a ir dejando colgados en el aula, así que, Leandro, no hay inconveniente, si te acordás de algo durante la semana o lo que fuera, me lo envías. Por el aula, perfecto. Yo lo que voy a subir es la presentación de hoy, yo la voy a subir, el video lo subís vos, ¿no es cierto, César? Sí, si me llega a mí lo subo, no tengo ningún problema. Sí, posiblemente. No, capaz me va a llegar a mí. Si me llega a mí lo subo yo, capaz me llega a mí, lo voy a subir yo y yo subo también la presentación de hoy. Excelente, así que bueno, ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo en una semana y un poquito antes por otros cursos con los demás. Bueno, gracias a ustedes, acá estoy leyendo algunos mensajitos, gracias a ustedes y nos vemos el sábado que viene. Un placer y brillante, Leandro. Chau, chicos. Gracias.